Buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, doctor. Se escucha. Se ve la diapositiva. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar donde nos quedamos. ¿Ya? Vamos a seguir con el tema de pleura. ¿Ya? Hemos visto aspectos fisiológicos, anatómicos. Hemos visto incluso una de las enfermedades que se presenta. Una de las patologías que se presenta, como es el neumotórax espontáneo, ¿ya? Porque el neumotórax traumático ya lo hemos visto, ya en el tema de trauma. Hemos visto cómo hacer algún tipo de punciones y cómo colocar un tubo de tórax en la parte teórica. Ya en la parte práctica lo vamos a ver ya más a detalle cómo colocar. Vamos a pasar a otra enfermedad que se da a nivel de la pleura, que se llama derrame pleural. Este derrame pleural se define como la acumulación de líquido en el espacio pleural. ¿Ya? ¿Cómo? Vamos a aprovechar la diapositiva que está en esta radiografía que está en la diapositiva. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un derrame pleural? Muy importante, la radiografía tiene que estar por lo menos semisentado o parado. Y lo primero que buscamos cuando sospechamos de un derrame pleural para ver es los ángulos costo-frénico. Este de aquí es el diafragma, ¿ya? Este es el diafragma. Entonces buscamos la parte más declive, que es la parte de la unión costal con el diafragma. Se llama la unión costo-diafragmática. Tiene que terminar siempre así en punta, ¿ya? Y miren acá cómo no termina en punta, ¿ya? Está como redondeado, amputado, ¿ya? Entonces, esta puntita que falta está borrado por líquido. No se olviden, para que esta puntita, radiográficamente, para que se borre la puntita, por lo menos son 300 ml de líquido que hay. Ya es nomás considerable. Para que radiográficamente se vea borramiento del ángulo costo diafragmático, son mínimo 300 ml. ¿Ya? Otro de los ángulos que hay en la base pulmonar es el cardiofrénico, ¿ya? Este de aquí. Pero mucho más sensible es, lo primero que se borra es este ángulo, el costo diafragmático. ¿Qué tipos de líquidos puede haber en el espacio pleural cuando hablamos de un derrame? Si hay agua, se denomina hidroneumotórax. Si hay sangre, se llama hemoneumotórax. Y si hay pus, se llama pioneumotórax. Podemos encontrarnos cualquiera de estos tres tipos de fluido, dependiendo de la patología que estemos sospechando. ¿Ya? Entonces, agua, sangre o pus. ¿Cómo clasificamos el derrame? ¿Ya? Vamos a ver ahorita esta patología. La presencia de agua se llama derrame pleural. ¿Ya? Estamos hablando de líquido. Se puede clasificar en dos tipos. ¿Ya? Es muy importante. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver un paciente que tiene dolor torácico. Sacamos una radiografía, vemos que tiene borramiento del ángulo costodiafragmático izquierdo, ¿ya? Entonces sospechamos de que es un derrame pleural, ¿ya? Entonces, este derrame pleural, lo que tenemos que hacer
A ver, ¿quién se anima? Emerson Santos. ¿Está Sí, Emerson? doctor. Sí, A ver, doctor. dime, Emerson, ¿tú qué crees que haríamos si tenemos líquido aquí? Tenemos que hacer una punción para sacarlo. Ya, una punción pleural. ¿Ya? Entonces, nos sale, muy bien, hacemos la punción, nos sale un líquido. ¿Ya? Entonces, ese líquido es muy importante que nosotros podamos ver de qué se trata ese líquido. Si es un trasudado o es un exudado. Ese es el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer al realizar una punción pleural. ¿Ya? No se vayan a olvidar los pasos porque esto es muy importante cuando estemos manejando un paciente con derrame pleural. ¿Por qué es muy importante? Porque al determinar si es un trasudado o es un exudado, por ejemplo, si nos sale que el líquido es un trasudado, 3 enfermedades pueden producir un trasudado. ¿Cuáles son? La insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis y el síndrome nefrótico. ¿Ya? Miren la importancia de poder clasificar. Y si nos sale un exudado, ya el abanico de posibilidades de enfermedades aumenta, ¿ya? Pueden ser enfermedades malignas, infecciones broncopulmonares, infarto pulmonar, trauma de tórax, neumotórax espontáneo, patologías abdominales o enfermedades sistémicas, ¿ya? Pero si nos sale trasudado, miren, ya se reduce y podemos ir descartando estas 3 enfermedades, ¿ya? De ahí la importancia de cuando hacemos la punción pleural en el derrame pleural, ver si es un trasudado o un exudado. ¿Cómo se produce este derrame pleural? Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en el paciente aumenta la presión hidrostática capilar. No sé si recuerdan que estuvimos hablando de los mecanismos por el cual se acumula líquido en el espacio pleural. Uno de ellos era la presión hidrostática. Dentro del capilar lo que hacía era que el líquido salga hacia afuera. Entonces la insuficiencia cardíaca lo que hace es de que se produzca más líquido de lo que se puede reabsorber normalmente. Entonces se acumula líquido en el espacio pleural. ¿Ya? Cuando el paciente está con hipoproteinemia, ¿qué pasa? Hay disminución de la presión oncótica. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando se disminuye las proteínas? Esta presión oncótica disminuye. Y dijimos que la presión oncótica era para poder jalar el líquido, este líquido que se acumula aquí diariamente. La presión oncótica lo que hace es jalar este líquido y meterlo nuevamente dentro de los vasos sanguíneos. Así, el líquido que se mantiene a nivel del espacio pleural se mantiene regulado, ¿ya? Entonces, cualquier fallo de esos 2 mecanismos, la presión hidrostática, como se produce en la insuficiencia cardíaca congestiva, como la hipoproteinemia que se produce, que produce las bajas de la albúmina, van a hacer de que este recambio del líquido se altere por algún mecanismo y se vaya acumulando líquido en el espacio pleural. La atelectasia produce un descenso de la presión negativa en la cavidad pleural y las enfermedades neoplásicas producen una disminución del drenaje linfático. Entonces, hacemos la punción, ¿ya? El derrame pleural. Nuestro siguiente paso es ver si es trasudado o exudado. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar si es un trasudado o exudado? El examen se llama así, citoquímico del líquido pleural. Entonces, ustedes agarran
lo que han funcionado y dan la orden. Favor realizar estudio citoquímico del derrame pleural. Lo envían al laboratorio y el laboratorio le va a dar unos resultados. Si los resultados que dan concuerdan con un trasudado. ¿Cuándo es un trasudado? ¿Son líquidos? Claros. Pueden ser un poquito amarillitos, ¿ya? No tienen olor. Su peso específico es de menor a 1015. Contenido proteico menor a 3 gramos por decilitro y concentración baja de la enzima láctico deshidrogenasa. ¿Ya? Y se dan cuenta, miren, proteínas bajas, LDH baja. Peso específico menor a 1015. Con estos resultados ustedes lo pueden clasificar como un trasudado. Y el exudado es lo contrario, pero no es solamente que se eleve un poquito, tiene que haber esta relación de la proteína pleural con la plasmática mayor de 0.5. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes corroboran el valor de la proteína que le da del derrame pleural y tienen que corroborarlo también con la proteína, el resultado de proteína que da de la toma de sangre, ¿ya? Entonces dividen la proteína, el resultado de la proteína del derrame pleural con el resultado de proteína del examen de sangre y este tiene que darle mayor de 0.5. ¿Ya? Otro resultado, la LDH, la láctico deshidrogenasa, es mayor a 200 unidades internacionales. Y no solamente con 200, sino que esta LDH pleural, del derrame pleural, igual la dividimos con la láctico deshidrogenasa del examen de sangre y tiene que salirnos mayor de 0.6. ¿Ya? Entonces, es muy importante que estos valores del citoquímico pleural ustedes tienen que saberlo de memoria, ¿ya? Así como sabemos y tenemos que aprendernos cuántos son los valores normales de los leucocitos, cuántos son los valores normales de la glicemia, de la urea, creatinina, etcétera. Tenemos que saber también los valores del citoquímico pleural para poder clasificar si es un trasudado o es un exudado. ¿Qué otro resultado nos puede dar? ¿Ya? No solamente nos da el resultado del peso molecular, un citoquímico, no solamente nos da el valor proteico, no solamente nos da el valor de la LDH, también nos da un recuento de hematíes. ¿Ya? Cuando estos hematíes en el derrame pleural es mayor a 10.000, ya el líquido pleural adquiere un color rosado. Pero si supera los 100.000, ya es hemorragia franca. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos la punción y nos sale sangre, en el derrame pleural nos sale sangre, pero esa sangre predominan los linfocitos y monocitos con proteínas y LDH alta, hay que sospechar que se trate de un proceso maligno. Miren la importancia del estudio citoquímico. ¿Ya? Primero, nos va a decir si se trata de un trasudado o exudado. Nos puede ayudar a ver si se trata de un proceso maligno. ¿Cuándo? Un proceso maligno cuando se tiene sangre, linfocitos y monocitos aumentados, proteínas y LDH alta.
¿ya? Igual sospecha de proceso neoplásico. Otro dato, si la glucosa del líquido pleural que sacamos disminuye, está disminuida, vamos a sospechar de infecciones, ¿ya? Sobre todo tuberculosas o de empiemas. Y también podemos pensar en un problema reumatoide, ¿ya? El valor de la glucosa en el derrame pleural, en líquido pleural, es el mismo que en sangre. Tiene que estar entre 70 y 110, ¿ya? Si está por debajo de 70, la glucosa hay que sospechar en un proceso infeccioso. Puede ser tuberculosis o algún tipo de empiema causado por bacterias. ¿Por qué? Porque estas bacterias se alimentan pues de algo, ¿no? Entonces se alimentan de esa glucosa, se la van comiendo, se alimentan de la glucosa y esa glucosa la disminuye, ¿ya? Muy importante también entonces el pH pleural. Lo normal del pH pleural es de 7.64. Si el citoquímico nos arroja que está disminuido, igual vamos a sospechar en un proceso tuberculoso o un proceso bacteriano. También podemos sospechar un proceso reumatoideo o algunas neoplasias. Miren, si se junta glucosa baja y pH bajo, casi seguro, con seguridad, se trata de un proceso infeccioso. ¿Ya? Por eso es muy importante saber los valores normales del citoquímico pleural. Su función de ustedes es, por lo menos, saber si se trata de un trasudado o exudado. Y a grandes rasgos, si es un proceso infeccioso, lo que ha causado ese derrame, ¿ya? Si es por tuberculosis o por empiema o bacteria. ¿Ya? Antes de que pasemos este tipo de derrame pleural, por favor, hagan preguntas. ¿Ya? ¿Quién tiene alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Si la glucosa está baja, pero el pH está alto, doctor, ¿de qué sospecharíamos? Que estamos ante un proceso infeccioso inicial. ¿Ya? Se trata de un proceso inicial. No se olviden que para poder ver que si es un proceso infeccioso, hay que ir como un rompecabezas, ¿ya? Armando todo. Primero, la clínica. Si no tiene fiebre, si no tiene taquicardia. Segundo, si no tiene leucocitosis en el hemograma. Y si tiene derrame pleural, nos ayuda. Entonces, si tiene glucosa baja y su hemograma sale con leucocitos altos, es un proceso infeccioso. ¿Ya? Entonces, pero, aunque no lo crean, que nos haga glucosa baja es un gran hallazgo, porque con esto ya nos permite, con seguridad casi, de decir de que ese derrame pleural es de origen infeccioso. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta, duda que haya quedado del derrame pleural? ¿Ya? Entonces, no se vayan a olvidar, por favor, memorícenlo bien. Esto sí yo le he puesto porque tienen que memorizarlo, sí. Y se lo digo con seguridad, es pregunta de examen. ¿Ya? Pregunta de examen, así que vayan, tienen que memorizarlo y le va a servir mucho, mucho en su práctica profesional. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar. El derrame pleural neoplásico
es muy difícil de manejar, ¿ya? Porque normalmente ya cuando el proceso neoplásico aparece y aparece con derrame, ya está un poco avanzado, ¿ya? Le repito nuevamente, como los otros temas, no es mi intención que entremos al detalle, porque más que todo es un tema de oncología, ¿ya? Pero hay ciertas cosas que nosotros sí debemos saber en caso de un derrame pleural neoplásico. ¿Qué pasa cuando aparece un tumor? Obstruye la vía linfática. No se olvide que la vía linfática, los líquidos que no se lleva a la parte venosa, se los lleva a la parte linfática. ¿Ya? Clínicamente es dolor, tos, disnea. Métodos complementarios, radiografía, ecografía, tomografía, como quieran. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que aprendan? De cómo hacemos un diagnóstico para poder ver si es o no un líquido, un derrame pleural por neoplasia. La toracocentesis que estamos haciendo, la punción pleural es una. ¿Qué dijimos que nos va a arrojar si es un proceso neoplásico? Carol Roca. ¿Está Carol? Sí, doctor. ¿Qué dijimos que nos va a salir en la punción pleural para sospechar que es un proceso neoplásico? No lo escucho bien, doctor. ¿Qué dijimos que nos iba a salir en el derrame, en la punción pleural, en el resultado del citoquímico para sospechar de que es un proceso neoplásico? No recuerdo, doctor. Pedro, Oni. Presente, doctor. ¿Qué resultado nos daría el citoquímico pleural para sospechar que es un proceso neoplásico? No sabría también, doctor. No lo apunté. Tiene sangre, predominio del linfocito en monocito y proteínas y LDH alta. ¿Ya? No se vayan a olvidar, es un líquido sanguinolento, no es agua pura. Si le sale agua pura, puede ser que esté en estadios inicial, ¿ya? Pero si nos sale líquido sanguinolento con predominio de linfocitos, monocitos, proteína y LDH, el proceso maligno ya es bastante elevado. Hay que sospecharlo seriamente. ¿Ya? Eso es en la punción pleural. ¿Ya? Para hacer la punción pleural. Los resultados que nos va a salir. Y complementamos con tomografía, con ecografía. Entonces, ¿qué hacemos con el derrame pleural? Cuando es un líquido. Tenemos que hacer una biopsia pleural. ¿Ya? ¿Cómo hacemos la biopsia pleural? Utilizamos mucho este tipo de agujas. ¿Ya? Son conocidas con el nombre de agujas de Abrams. ¿De qué se conforman estas agujas? Miren, tiene una aguja principal, que es como una camiseta, y otras agujitas son tipo mandril, ¿ya? Entran dentro. Miren la característica de esta aguja, ¿ya? Es en bisel, se introduce fácilmente, pero al momento de retirar la aguja, a este nivel queda un pedacito de tejido, ¿ya? Y eso hay que hacerlo como
curetear, jalar a nivel pleural. ¿Ya? Se tiene una pequeña muestra para poder hacer una biopsia. ¿Ya? Entonces la aguja de Abraham sirve para poder tomar una pequeña muestra de la pleura. Tiene tres partes, una cánula exterior, ¿ya? Tiene una cánula exterior, tiene una cánula interna, que es la que va dentro, esta va dentro de esta camiseta exterior, y por último, tiene un mandril, ¿ya? Que está por dentro de la cánula interna, ¿ya? Que es este, ¿ya? Tiene esas tres partes. Montamos esta dentro de esta y esta dentro de esta. Hacemos la punción y ya cuando queramos hacer la biopsia, tenemos que retirar estas dos. ¿Ya? Tenemos que retirar, no totalmente, por lo menos hasta aquí, hasta obtener la muestra que se va a quedar a este nivel. Esa es la aguja de Abraham. Otro procedimiento para tomar una muestra para hacer biopsia es ya la videotoracoscopía o toracoscopía, ¿ya? O hacer una incisión a cielo abierto, ¿ya? Abrir con una toracotomía mínima y poder sacar un pedacito de pleura para hacer el estudio patológico para ver si está comprometida la pleura. ¿Ya? Este es una toracoscopía, ¿ya? Viendo claramente la pleura y tomando una muestra de pleura para mandarlo al patólogo para que nos diga qué tipo de cáncer es el que tiene el paciente. Igual, por último, si no tenemos ninguna de estas tecnologías, tenemos que hacer pues una toracotomía y bueno, y sacar un pedazo de pleura, ¿ya? Para mandarlo al patólogo. ¿Qué hacemos cuando se trata de un proceso neoplásico avanzado? ¿Ya? Normalmente cuando es un tipo de cáncer agresivo, ¿ya? La acumulación de líquido va a ser permanente, ¿ya? Por ejemplo, le ponemos un tubo de tórax y va a seguir saliendo y saliendo líquido porque el cáncer es maligno y siempre va a estar, no se va a quitar la causa y va a estar acumulando líquido todo el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no se acumule tanto líquido? Porque no se olviden, el líquido que se acumula en el espacio pleural comprime el pulmón y disminuye el tamaño del pulmón. Entonces eso afecta en la ventilación del paciente. Empieza con disnea, tiene falta de aire, no puede respirar bien. Entonces tenemos que hacer un procedimiento que se llama así, pleurodesis. ¿Ya? ¿Qué hacemos con la pleurodesis? La pleurodesis consiste en hacer de que la pleura visceral y la parietal se unan, ¿ya? Estén totalmente adheridas, ¿ya? Solamente va a ser un mecanismo paliativo, ¿ya? No se va a curar nada con eso, pero sí por lo menos va a ayudar a que ese pulmón no se colapse, ¿ya? Se acumula líquido y no se colapsa, ¿ya? Solamente para que el paciente, mientras se disemina y avanza la enfermedad, tenga una mejor calidad de vida el paciente, bueno, hasta que pase lo que tenga, ¿ya? Su objetivo principal es producir adherencia, ¿ya? Entonces, el espacio pleural va a quedar totalmente sellado, ¿ya? Ese es el objetivo que tiene la pleurodesis. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que rociar en toda la pleura, tanto parietal como visceral, cualquiera de estos agentes.
Podemos utilizar tetraciclina como sus derivados, quinacrina, quimioterápico, hidróxido de sodio. Y si no tenemos ninguna de estas cosas, podemos utilizar talco, ¿ya? El talco que normalmente se usa, hacemos esterilizar y podemos usar el talco. Entonces, ¿cómo hacemos para poder producir esta pleurodexia? Lo ideal es tratar de hacerlo con un mecanismo mínimamente invasivo, con una toracoscopía. Ingresamos al espacio pleural y empezamos a polvorear. Cualquiera de las sustancias que hemos mencionado, empezamos a polvorear tanto en la pleura visceral, que es la que está junto al pulmón, como en la pleura parietal a nivel de la caja torácica. ¿Ya? Miren cómo queda. Y esto va a hacer que con el transcurso de los días, esta pleura con esta pleura empiece a adherirse. Se forman adherencias. Entonces el pulmón, por mucho líquido que se acumula aquí, ya no se va a colapsar y el paciente va a tener una mejor respiración. Otra posibilidad que podemos hacer, ofrecerle al paciente. Podemos, Doctor, ¿sí? doctor, disculpe, una pregunta. ¿Por cuánto tiempo viene a ser efectivo todo este tratamiento que le vamos a hacer al paciente? ¿Cuánto tiempo le ayudaría al paciente o más o menos? Hasta que se muera, ¿no? Las adherencias son firmes, firmes, totalmente. Ya no hay vuelta atrás, ¿ya? La adherencia es total, que es lo que realmente queremos, ¿no? Con el paciente. No se olviden que estos mecanismos de tratamiento es paliativo, son solamente para los pacientes que tienen un cáncer avanzado y que ya no se puede hacer nada, que ya no se va a curar, ¿ya? Que está totalmente avanzado. Pero todo el tiempo forma derrame pleural, ¿ya? Su eficacia con del polvoreado de los medicamentos que hemos mencionado es del 95% superior, ¿ya? Le puede dar un poco de dolor, fiebre, un poquito de neumonitis, pero es un poco, ¿ya? Muy bien. Otro procedimiento para que no se acumule mucho líquido en estos pacientes con cáncer terminal avanzado es, para que no se produzca líquidos, es la pleurectomía. Sacarla las pleuras, tanto la visceral como la parietal, ¿ya? Pero si realizarlo tiene muchas complicaciones, ¿ya? Pero si se lo sacan bien, 100% se funciona, no va a formar más líquido, ¿ya? Esa es la ventaja de sacar las pleuras. Pero por su sencillez, menos complicaciones, el más utilizado es es el polvoreado, ¿ya? De la sustancia que dijimos, ¿ya? Y por su facilidad de encontrar, mayormente utilizamos el talco. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre el derrame pleural en pacientes neoplásicos? Doctor, una pregunta, disculpe. Dime. ¿Qué complicación más o menos tendría algún ejemplo o algo, qué complicación tendría la pleurectomía? Claro, imagínense, pues la pleura se encuentra totalmente adherida al pulmón, ya prácticamente hacen una sola estructura. Entonces, al sacar la pleura, nosotros podemos producir sangrado, podemos producir un neumotórax, podemos producir algún tipo de hematoma intraparenquimatoso a nivel del pulmón, ¿ya? Esas son las complicaciones más severas que pueden presentarse, ¿ya? Es más o menos como si ustedes quieran sacarse la piel ya del cuerpo y eso quede
tejido celular subcutáneo del aire. ¿Ya? Esa es la principal dificultad que se tiene al retirar la pleura. ¿Ya? Por eso casi no se la utiliza mucho. ¿Ya? Pero si se la realiza bien, es el 100%, que no produce líquido, no, ya no se va a producir el derrame. Pero no nos olvidemos que el método del polvoreado de algunos medicamentos es superior al 95%, que es un buen porcentaje, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ya. Entonces, lo que queda es repasar sobre todo lo que es el derrame pleural. Pongan mucho énfasis en lo que es el citoquímico. La clave es el citoquímico, ¿ya? Ustedes hacer la punción pleural, hacer el citoquímico y con el resultado del citoquímico ir tratando de identificar cuál es la enfermedad que está causando, ¿ya? Si es infeccioso, si es una insuficiencia cardíaca, si es un síndrome nefrótico, una cirrosis, para ir tratando esas enfermedades. Y una vez resueltas esas enfermedades, el derrame pleural va a ir desapareciendo paulatinamente. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces a ver una enfermedad más, que es el empiema pleural. Nos estamos quedando sin tiempo. Me voy a enviar, por favor, la otra dirección para que se conecten. Ya saben que no puedo conectarme con este mismo enlace. Se lo envío ahorita al grupo. Bien, se lo acabo de enviar. Nos pasamos al otro, por favor, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya estamos. Vamos a pasar el tema de otra enfermedad, ¿ya? Entonces, hemos visto en enfermedad de pleura, hemos visto el neumotórax espontáneo, el derrame pleural, que puede ser causado por muchas enfermedades, como han visto, pero la importancia de poder saber el citoquímico y poder clasificarlo en un trasudado o en un exudado. ¿Ya? El empiema pleural, ¿de qué se trata? El empiema pleural, antes, estamos hablando de años atrás, se decía empiema cuando salía pus franca. Por ejemplo, ustedes se hacía la punción pleural y tendríamos que aspirar pus. Pero ese criterio ya actualmente ha cambiado. Cuando sospechamos y decimos que es un empiema pleural, al decir empiema estamos diciendo de un proceso infeccioso fuerte, ¿ya? Como dijimos anteriormente, tiene que presentarse pH bajo, tiene que estar menor a 7. Cuando la glucosa es inferior a la mitad, ¿ya? Normalmente está por debajo de 35, ¿ya? Lo normal es de 70 a 110. Cuando es menor a 35, LDH mayor a 1000, con estos tres resultados que nos arroja el citoquímico, decimos que es un empiema pleural. Entonces, vuelvo a repetir, si nos sale un líquido relativamente claro, ¿ya? Pero el resultado del citoquímico nos arroja pH menor a 7, glucosa menor a la mitad, LDH alta, el diagnóstico es empiema pleural. Y si hacemos por la punción y nos sale pus, directamente decimos sin ningún tipo de análisis, esto es un empiema pleural. ¿Ya? ¿Cómo se forma? Pueden ser por gérmenes inoculados en la misma pleura o
porque procede de un foco infeccioso distinto. ¿Cómo se puede producir una inoculación directa? Hacemos una inoculación directa, perdón, cuando el germen llega del exterior a afectar la pleura. Por ejemplo, puede ser en forma traumática, por arma blanca, arma de fuego, porque normalmente el asaltante no agarra pues su cuchillo y lo remoja en DG6 o con alcohol, nada, pues no, agarra el cuchillo más sucio, el que lo tiene por todo lado y ese le mete, ¿no? Entonces, es ahí en ese cuchillo sucio que inocula con germen, igual arma de fuego. Puede ser en forma iatrogénica. Al momento de hacer punciones para sacar biopsia o por algún tipo de endoscopía que se tenga que hacer, ¿ya? O puede ser en forma espontánea cuando se rompe el esófago, ¿ya? Entonces, en estas tres causas puede haber una inoculación directa. Llega el germen directamente a la pleura. Y en forma indirecta llega porque hay un proceso infeccioso vecino intratorácico. Puede llegar también por vía linfática y hemática, ¿ya? Por ejemplo, hay una neumonía, ¿ya? Está en el pulmón y la bacteria, si no se la combate, y migra hacia la pleura y produce una infección a nivel del espacio pleural y produce un empiema pleural. Puede llegar también vía linfática o vía hemática. Por ejemplo, un absceso a nivel abdominal o en extremidades, una artritis séptica que sale de ese lugar y ya está en circulación sistémica con una sepsis, puede llegar a pasar y alojarse también en el espacio pleural y producir un empiema. Muy importante, muy importante. Patológicamente encontramos 4 periodos de empiema pleural, ¿ya? Y esto es muy importante también que nosotros podamos saberlo, porque de acuerdo a esto, ¿ya? Viene la evolución del paciente. Primer periodo es el exudativo o de difusión, ¿ya? Hagamos de cuenta, viene un paciente porque tiene una neumonía, ¿ya? Presenta una neumonía, no se hizo el tratamiento adecuado para este paciente, se quedó en su casa porque tenía miedo del COVID y se fue complicando. Entonces, por inoculación indirecta, esa bacteria llegó al espacio pleural y produjo un empiema pleural. Está empezando su empiema y aparece este periodo, exudativo o de difusión. Este periodo dura horas o días, ¿ya? ¿Qué pasa en la pleura? En la pleura aparece una inflamación de la pleura. Y la misma pleura por la inflamación empiezan a producir líquido, ¿ya? Se ve una pleura congestiva, edematosa, las vénulas de las pleuras están dilatadas y empiezan a aparecer ya polimorfonucleares, que son glóbulos blancos de defensa, ¿ya? Entonces, ni bien llega la bacteria, los primeras horas o días aparece inflamación, ¿ya? Una congestión de las vénulas y infiltración de polimorfonuclear. ¿Qué pasa si pasadas estas horas o estos días no se hace nada? Sigue el paciente en su casa con miedo, no va al médico. Pasa a un segundo periodo, que se llama periodo fibrino purulento o de colección. Este periodo fibrino purulento de colección
se da entre el tercer y 15 días. ¿Ya? Sigue el paciente en su casa sin recibir ningún tipo de tratamiento, sigue aguantando como sea. ¿Qué pasa? Aparece ya ese derrame pleural que estaba a un principio, en este periodo de aquí, como hay inflamación y un periodo exudativo, aparece el derrame pleural. ¿Ya? Aparece harto derrame pleural, pero de alguna forma el paciente no se ha complicado mucho. No está séptico, no está nada. Está su cuerpo de alguna forma luchando contra esa enfermedad. Ese líquido que estaba como derrame pleural comienza a reabsorberse. De alguna forma empieza a reabsorberse. Y aumenta el número de células y proteínas en ese líquido pleural. Si pudiéramos ver las membranas pleurales, sobre todo en la parte posterior inferior, está tapizada por tejido fibrino purulento. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Aparece fibrina. ¿Ya? La fibrina es como una capita delgadita de pus, dura. ¿Ya? Aparece tejido fibrino purulento. ¿Ya? Puede ser que la infección ya esté bien localizada a nivel pleural y este pulmón entre las pleuras por este tejido fibrino purulento empieza a aparecer adherencia, empieza a fijar el pulmón. Ese tejido fibrino purulento lo que hace es prender el pulmón entre las dos pleuras. No se resuelve el cuadro, sigue el paciente, pasa a una tercera fase. De alguna forma el paciente no se ha muerto, ya no ha llegado a sepsis, de alguna forma su cuerpo ha podido controlar el proceso séptico, pero sigue a nivel pleural presentando todavía tejido fibrino purulento. Si no se hace nada, pasa a una tercera fase. Se llama organización temprana. ¿Cuándo aparece la organización temprana? Entre la segunda y la sexta a octava semana. ¿Ya? Aquí esta fibrina que aparece, que era delgadita, se va haciendo mucho más gruesa. ¿Ya? Es una fibrina gruesa y se conoce con el nombre de cáscara o pil. ¿Ya? Se conoce con el nombre de pil pleural. ¿Ya? Grueso, totalmente adherido a las pleuras. ¿Ya? Aquí hay un predominio linfocitario, hay una mejor reabsorción de los líquidos, ¿ya? Y lo característico de esta fase de organización es la presencia de esta cáscara o pil, ¿ya? Entonces, esa cáscara o pil, el pulmón, no se olviden, queda ya en una posición. Póngale de cuenta de que por el derrame que tenía y la cantidad de pus, el pulmón quedó a la mitad, ya totalmente secuestrado, ya no se va a poder expandir, va a quedar en ese tamaño, ya, porque esto lo tiene secuestrado, ya no va a haber ese mecanismo de expansión y disminución, ¿no? que normalmente hace el movimiento del pulmón, aumenta de tamaño y disminuye. En cambio aquí ya está totalmente fijo el pulmón por esta cáscara o pil. Solamente se queda de ese tamaño. ¿Ya? Si no se hace nada, pasa por último una cuarta fase, que es la organización tardía, ¿ya? Que se conoce como fibrotórax. Esto aparece meses o años después de que el paciente de alguna forma ha podido superar la infección
en el cual ese cáscara o pil está totalmente prendido a la pleura. Ya es prácticamente como un autoinjerto y se prende tan fijamente que parece un tejido definitivo de la pleura. Aquí podemos ver todos los periodos anatomopatológicos. Ya comienza con el exudativo, que aparece en las pleuras un poquito gruesa, ya congestiva, edematosa. El segundo periodo, que es el fibrino purulento, ya que aparece ya un poco de fibrina. El tercer periodo, que es el de organización temprana, que aparezca ya la cáscara o pil, que ya es una cáscara gruesa, ya lo fija el pulmón totalmente, ya no puede expandirse, y una cuarta fase que es de organización tardía, en el que ya este tejido es parte de la pleura, ya no se puede sacar, ¿ya? Entonces, por qué es importante saber estos periodos que van a pasar? Porque ni bien nosotros identificamos que hay un empedema pleural, tenemos que resolverlo en las etapas iniciales, ¿ya? Porque mientras va pasando de etapa, el tratamiento es mucho más difícil. En esta fase inicial, exudativa, congestiva, con el simple uso de antibióticos o un drenaje por punción, se puede resolver, sin hacer nada más. En este otro periodo, que es el fibrino purulento, que ya hay fibrina, hasta colocar un tubo de tórax se puede resolver todavía. Se le pone el tubo de tórax, antibióticos, buenos antibióticos para controlar la infección, y se puede controlar bien la infección. Ya en este tercer periodo, necesariamente, porque tenemos, no se olviden, un pulmón colapsado, queda del tamaño de la cantidad de líquido que se ha derramado. Ya es un pulmón que no se reexpande, el paciente tiene molestias, todo. Entonces, tenemos que retirar toda esta cáscara del pulmón para que nuevamente ese pulmón se pueda reexpandir. Y bueno, y si el paciente ya llega a la cuarta etapa, no hay mucho que hacer. Ya es parte ya de las pleuras del tórax, y ni modo, pues hay que dejarlo que el paciente ya viva así. ¿Cuál es la presentación clínica? ¿Ya? Hay síntomas generales como toda infección: fiebre, escalofríos, sudoración, taquicardia, inapetencia, deshidratación y hormigueo. Y hay síntomas netamente pleurales. ¿Cuáles son los síntomas pleurales? Dolor en punta de costado, en la base del tórax. Ese dolor se puede irradiar hacia el hombro o abdomen superior, ¿ya? Y tos, al principio, tos seca inicial. Después ya aparece lo que es la tos productiva, cuando ya hay un compromiso del parénquima pulmonar, y el derrame pleural siempre está cerca de los 300 ml. ¿Ya? Tratamiento. El tratamiento ya hemos dicho, ¿ya? Vemos la radiografía, borramiento del ángulo costo diafragmático, hacemos la punción. Sacamos la punción, nos sale pus, directamente diagnóstico empedema pleural. ¿Ya? ¿Cómo estadificamos en qué estadio está? De acuerdo a los días de evolución. El paciente nos va diciendo, doctor, ya son 10 días que estoy, entonces ya podemos graduarlo en el estadio 2, que es el fibrino purulento, ¿no? Sacamos la punción, no nos sale pus, nos sale un líquido, lo mandamos al citoquímico, no se olviden, nos sale
glucosa menor a la mitad de lo normal, pH por debajo de 7, LDH aumentada y proteína aumentada. ¿Ya? Hacemos diagnóstico de un empiema pleural. Si está en una fase congestiva inicial, con la punción podemos controlarla, o si queremos algo mejor, ponemos un tubo de tórax para que toda la pus que hay se pueda evacuar. ¿Ya? Por aquí se puede evacuar pus, e incluso ese líquido que está ya con sospecha de que sea un empiema pleural, con esto se lo va a poder sacar hacia afuera. Y tenemos que utilizar buenos antibióticos. ¿Ya? Tiene que cubrir bacterias gram positivas como gram negativas. ¿Ya? Este es el sistema de drenaje, el tubo de tórax, y miren cómo empieza a salir el líquido. Es un líquido purulento, los residuos siempre se acumulan por gravedad en la parte más inferior. Otro de los procedimientos que se puede realizar, no se olviden, estamos en la etapa 1, etapa 2, con un drenaje de tórax. Ya se puede resolver el empiema pleural. En etapa 1, si es un líquido claro, podemos intentar con punción, aspiración y antibiótico. En el grado 2, sí o sí tenemos que utilizar un tubo de tórax, porque prácticamente ya es pus franca. En el grado 3 dijimos que aparece el PIL pleural, ¿ya? Una cáscara gruesa. Cuando ya está en un grado 3, lo que tenemos que hacer se llama así, decorticación pulmonar. Esto ya es con cirugía, con una toracotomía. Tenemos que hacer una toracotomía, entrar, ver, ubicar este PIL pleural. Este PIL pleural está agarrando todo el pulmón. ¿Ya? ¿Y cuál es su principal función de esta decorticación pulmonar? Lograr la reexpansión pulmonar. No se olviden, el pulmón es como un globo que se infla y se deshincha. Pero por este PIL pleural lo agarra el pulmón y ya no se puede inflar más. ¿Ya? Por ejemplo, tiene la mala suerte del paciente que se quedó totalmente colapsado. Por más que utilicemos tubos de drenaje pleural, antibióticos, ese pulmón ya no va a poder expandirse. Justamente por este PIL pleural, esta cáscara pleural. Entonces tenemos que hacer un procedimiento que se llama decorticación pulmonar. ¿Ya? No se olvide. Entonces hacemos la toracotomía, vemos el pulmón, ya, que tiene esta cáscara bien fija a nivel del pulmón, y tenemos que empezar a retirarlo. Ya tenemos que empezar a desprender. Está bien prendida en el pulmón y tenemos que retirarla para así permitirle al pulmón que recupere su reexpansión pulmonar. ¿Ya? Toda esa cáscara hay que sacar, tanto del pulmón como de la pleura parietal e incluso diafragma. Hay procesos infecciosos que no se pueden controlar por, ¿ya? Está con el tubo de tórax, sigue saliendo pus, ya llevamos 2 semanas y sigue saliendo pus. ¿Qué hacemos? Hay un procedimiento que se llama así, se llama ventana pleurocutánea. ¿Ya? Esta hacemos, no se olviden que ya cuando el proceso infeccioso está avanzado, el pulmón por el PIL pleural agarra un tamaño.
y ya no se puede colapsar ni reexpandir. Queda en un solo tamaño. Pero si sigue habiendo pus en la cavidad pleural, lo que a nosotros nos interesa es controlar el proceso infeccioso. Tenemos que controlarlo de alguna manera. ¿Ya? No pudimos controlarlo con el tubo de tórax y antibióticos. Lo que hacemos es una ventana pleurocutánea. Sacamos 2, 3 costillas y lo que hacemos, esta piel la dejamos abierta, ¿ya? Totalmente abierta. ¿Para qué? Para que a través de esta ventana pleurocutánea podamos hacer lavados, ¿ya? Empecemos a usar líquidos para poder lavar, todos los días ir lavando, hasta que se controle el proceso infeccioso. Una vez controlado el proceso infeccioso, allí recién vamos a pensar en sacar el pil pleural, y como con el pil pleural retirado, ese pulmón se va a poder reexpandir y tenemos que cerrar ya nuevamente esta ventana pleurocutánea para recuperar la presión negativa que está a nivel intrapleural y ese pulmón pueda expandirse y no nuevamente colapsarse. ¿Ya? Entonces, la ventana pleurocutánea solamente es para cuando no se controla el proceso infeccioso por ninguna forma. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, preguntas del empiema pleural. ¿Qué no le ha quedado claro cuando hay una infección a nivel de la pleura? ¿Nadie? A ver, Marco Vaca. ¿Está Marco? Sí, doctor. ¿No hay? Buenas noches. Marco, una pregunta. La complicación del empiema, doctor. Claro, el empiema puede llegar pues, a que no se pueda controlar, ¿no? Y avanzar en fase. Ya la fase más temible es de que cuando ya nos llegue en una fase 3, 4, no, y siga con pus de proceso infeccioso, que termine así, con esta ventana pleurocutánea. ¿Ya? Para poder hacer lavado es traumático. Imagínense estar uno con su tórax abierto y te tengan que estar lavando todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, jóvenes, con esto ya hemos terminado lo que es el tema de pleura. Para el examen, para el segundo parcial, vamos a dar el tema de pared torácica, ¿ya? Pared torácica y pleura. ¿Ya? ¿Estamos? Doctor, Sí. doctor, ¿me podría volver a mostrar donde hablaba del examen para líquido pleural nivel? No lo anoté. ¿Del citoquímico? Después del citoquímico, cuando hablaba de neoplasia. Gracias, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Si sale sangre franca, linfocitos y monocitos predomina, proteína y LDH alta, igual proceso maligno, neoplasia.
¿Ya? ¿Alguien más? Disculpe, doctor, una pregunta. Del grado 1 del empiema, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento consiste en la administración de antibióticos. ¿Ya? Si vemos que no nos está yendo bien, no se olviden, primero, viene el paciente con derrame pleural. ¿Ya? Va a venir con derrame pleural. Hacemos la punción, ¿ya? No se olviden, todo derrame pleural hay que hacer punción. Si en esta punción que hacemos nos sale pus franca, ¿ya? Pus franca, lo que tenemos que hacer es colocar un tubo de tórax, ¿ya? ¿Por qué? Si es pus franca, ya estamos en un periodo 2, fibrino purulento, ¿ya? Pero si en esa punción nos sale un líquido claro, ¿ya? Pero es compatible con un empiema pleural, nos sale en la punción compatible con, quiero mostrarle, pH menor a 7, glucosa menor a la mitad, LDH mayor a 1000, es un empiema pleural. Si está en esta fase, pero no es pus franca, estamos en un periodo 1. Con la simple punción que hemos hecho y hemos aspirado todo el líquido que se pueda y la utilización de antibióticos, el paciente va a ir bien. ¿Ya? Solamente en la fase 1. Con la punción y el uso de antibióticos, no va bien. Pero si ya es una fase 2 en el que la punción aspiramos pus, tenemos que colocar tubo de tórax y usar antibióticos. Si está en el grado 3, en el cual aparece ya el PIL pleural, tenemos que hacer una decorticación. Y el grado 4 ya no se hace nada porque está todo prendido, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Quién más? Doctor, Sí, doctor, disculpe, volviendo al tema de la pleurodesis, sí. en pacientes con neoplasia, este procedimiento no le avanzaría un poco a lo que es el tema del cáncer. No. El cáncer ya, no se olviden, pleurodesis es cuando ya hemos determinado que es un cáncer que no tiene tratamiento, no tiene cura, está avanzado. Porque no le va a hacer pleurodesis a un paciente que tiene la posibilidad de poder sanarse, ¿ya? Entonces, un paciente que ya está avanzado, su principal problema es que hace derrame pleural, lo que queremos es de que tenga una mejor calidad de vida, ¿ya? Que por lo menos pueda respirar bien y no esté todo el tiempo que le sacan líquido, que le sacan líquido, que le sacan líquido. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es, sacamos todo el líquido, ¿ya? Sacamos todo el líquido y... Claro, ahí se le pone. ¿Ya? Sacamos todo el líquido y hacemos la pleurodesis, para que las dos pleuras se fusionen y quede el pulmón fijo, expandido, y el paciente pueda respirar. ¿Ya? No te olvides, solamente las pleurodesis son para cáncer que ya están avanzados, que ya no tienen cura. Solamente es para darle una mejor calidad de vida. No es para curarlo, ni mucho menos. ¿Ya? Gracias, doctor, gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces aquí vamos a quedar. Estudien para su examen. ¿Ya? Esos dos temas, pared torácica y pleura. ¿Ya? Gracias, doctor.
Listo, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias.